Esto es parte del desarrollo de esta audiencia donde son 11 personas las que están siendo de alguna manera involucrados por el fiscal José Domingo Pérez con un pedido de prisión preventiva en el inicio de esta etapa, de esta segunda parte, digamos, de esta etapa que tiene todavía para rato, ¿no? Que es la etapa de investigación preparatoria. Vamos a conversar con Luciano López, él es abogado constitucionalista, para recoger un poco sus puntos de vista y también la visión que desde fuera del sistema de justicia, con la experiencia suficiente, puede darnos respecto de esta situación. Lo que ha determinado ayer el juez Concepción Carguancho es parte en realidad de lo que probablemente le suceda también a las otras personas que están involucradas en este pedido de prisión preventiva. Sí, porque es casi en realidad es la misma matriz. No olvidemos que la Fiscalía lo que sostiene es que esto es un lavado de activos en la hipótesis de una organización criminal infiltrada en un partido político que tiene una serie de directores, por decirlo de alguna manera, que están representados en la persona de Keiko Fujimori, de Pierre Figari, de Ana Hertz, y que luego le integran otras personas más que en estos momentos están allí sentados en esta audiencia. Entonces, como que ya el libreto tiene ya unas etapas que simplemente están por decantarse, ¿no? Digamos que lo más importante que lo que el juez ha sustentado tiene que ver con la aceptación de que exista posiblemente esta organización criminal como tal, y eso es lo que le termina concediendo 36 meses a Keiko. Por lo tanto, los demás son integrantes de esta organización criminal. Ahora, ¿qué puede suceder? La audiencia continúa el día lunes. ¿De acuerdo? En estos días, algunos de los que están involucrados podrían acogerse a algún tipo de medida con el fiscal para evitar también ir a prisión. No olvidemos, muy buena pregunta, porque no olvidemos que cuando empezó la audiencia, el fiscal inicialmente estaba pidiendo, creo que por 11 o 12. Para 11 personas, y uno de ellos justo retrocede. empezando la audiencia dijo, señor juez, me estoy desistiendo de uno. No recuerdo ahorita el nombre. De Ítalo Quispe. Y dijo, y me estoy desistiendo porque está en un procedimiento de colaboración eficaz. Se está cogiendo a un procedimiento nada más, no especificó el... Exactamente, porque eso es lo que se llama técnicamente una postulación, es decir, es una suerte de candidato a colaboración. ¿Por qué a candidato? Porque cuando un inculpado se acoge a este procedimiento, tiene que verificarse lo que él dice, ¿no? No es una cosa de que yo digo algo y, si me permiten la expresión, ampay me salvo. No es así. Yo tengo que dar información y se supone que esa información el fiscal la tiene que corroborar. Y además tiene que aceptar la responsabilidad que se le imputa. Es que es el requisito. No es tan... Ese es el primer requisito, ¿no? Y mira, muy buena pregunta, porque creo que es algo que podría servirle a todos los televidentes, ¿no? Se habla mucho de testigo protegido y colaborador eficaz. La diferencia sustancial es que el colaborador es un inculpado, para decirlo más claro, es alguien que tiene una responsabilidad y que, como cae de Maduro, tiene que aceptarla. Sí, es cierto, yo he colaborado, he sido autor, he sido partícipe, he tenido algo que ver en este ilícito y más bien me acojo, confieso mi culpabilidad, por decirlo en términos más simples, y entonces voy a colaborar. Por eso se llama colaboración eficaz. Y colabora con el propósito de que la sanción que caiga sobre él por la responsabilidad que está aceptando sea menor. Es una negociación, es un sistema en realidad en Brasil ha funcionado muy bien, ¿no? Inspirado en el modelo norteamericano, ¿no? Que es una negociación que hace el inculpado con el fiscal, y entonces el fiscal te va ofreciendo cosas que pueden ser reducciones de la sanción hasta incluso extinciones de la pena. Depende. Como el caso de Marcelo Odebrecht, por ejemplo. Claro, exacto. Como por ejemplo, esto es un movimiento que ocurre en toda Latinoamérica de las reformas de los procesos penales. Por eso es que el tema está, ¿podría suceder algo así? Indudablemente. Y aquí hay un dato muy importante. Recordemos que aquí ocurrió una detención preliminar en su momento. ¿De acuerdo? Una detención preliminar que fue anulada. ¿Cuál era el objetivo de la detención preliminar? Porque eso es lo que legalmente se conoce. Es para que el fiscal pide esa detención, por eso que tiene un periodo muy corto, 7 días, 10 días, cuando es organización criminal, porque lo que el fiscal le pide al juez es que se detenga para conseguir información. No olvidemos que la mayoría de testigos protegidos y las incautaciones de documentos se han producido en el tiempo de la detención preliminar, lo cual significa entonces que al menos para el trabajo del fiscal fue eficaz. Y además, esas pruebas que han recogido terminan validando
la colaboración que están haciendo tanto los testigos como los colaboradores. Es que así ha sido. ¿No? Y eso es lo que le ha dado la fuerza para que el juez tome esta decisión. Por supuesto. Ahora, Fuerza Popular está diciendo, varios congresistas de Fuerza Popular están diciendo que esto es en realidad un acto parcializado del juez en donde se convertiría a Keiko en la primera detenida política, la primera presa política al respecto. ¿Es tanto así? No, yo creo que en realidad, como un connotado analista político escuchaba ayer, dijo, no es el caso de una política, sino al contrario, estamos hablando de más bien un personaje político que ahora está en prisión. No es una prisión política, no, es al revés. Y lo digo y suscribo lo que señala esta persona, porque me da la impresión aquí que es natural que un grupo político defienda de esa manera a su líder, pero el espacio donde se tiene que discutir todo esto es en la sede judicial. Hay una investigación abierta, existe ahora un trámite de prisión preventiva que debe seguir sus cauces. En este caso hay una apelación, la abogada tiene 3 días para poder plantear su apelación. Yo estimo que la situación en la instancia superior de Keiko Fujimori debe estar resuelta en aproximadamente la 3ª semana de noviembre a más tardar. Entonces, creo que debiesen concentrarse en lo que es el espacio judicial. Creo que las opiniones políticas más bien han perjudicado. De acuerdo. Porque tienen un gran forado en su entorno. Y una de las características de la defensa ha sido muy confrontacional, irse contra el fiscal. En algunos momentos también la defensa atacaba al mismo juez Concepción Carhuancho, es decir, de repente eso no le favoreció mucho, ¿no? Mira, has tocado un punto muy importante. Una de las cosas que ha mencionado el juez Concepción Carhuancho el día de ayer, en la lectura de su resolución, es que cuando realizan una de las incautaciones en la casa de Vicente Silva Checa, encuentran un informe de los abogados de Keiko Fujimori. Y en el contenido del informe, una de las diversas estrategias, lo cual es natural que los abogados le informemos a nuestros clientes y establezcamos estrategias. Pero hay una estrategia que creo que no les conviene nada. Una de las estrategias era dilatar el proceso. Y el juez, si prestamos atención a lo que ha señalado, que han sido varias horas, ¿no? Pero una de las partes que señala es que había una estrategia de dilación que se ha materializado en el proceso. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en el caso de la defensa en este tema, porque hay que actuar con pinzas. Ahora, ponerse en contra del... Bueno, se supone que el fiscal es la persona que te garantiza la legalidad. Entonces, si tú no tienes responsabilidad, se convierte en tu mejor aliado, porque es el que va a valorar los elementos que tú le das para librarte de una acusación. En teoría es así, sobre todo si es que además de ese informe de los abogados que hablan de estrategias dilatorias, le sumas que tienes el famoso chat de la botica, que señala justamente una estrategia en la que había que deslegitimar al fiscal, que es el investigador. Entonces, ese componente hace más bien que esa botica tenga un remedio demasiado tóxico. Entonces, creo que ya la situación en la que están ahora deben tratar de separar de manera muy fina lo que es naturalmente el espacio político de lo que es el espacio judicial, porque definitivamente ahora, esas estrategias no les han dado resultado. Quiero aprovechar tu especialidad. Hay declaraciones del presidente de la República respecto del fiscal de la Nación, declaraciones de algunos políticos respecto del Congreso y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El fiscal Domingo Pérez también se ha pronunciado respecto del fiscal de la Nación. El presidente del Congreso también habla del fiscal. Es decir, el Ejecutivo, el Congreso y algunos actores principales en el tema de la administración de justicia están interviniendo respecto de otro poder del Estado. ¿Esto puede generar cierta preocupación? Desde luego, porque en realidad estamos frente a que todo esto ocurra, revela el caos. De otra manera no se puede definir ni explicar que diversas representantes de los poderes del Estado confronten entre sí, pero es que hay una situación bastante compleja. El material de Cuellos Blancos, que son todos estos audios que son lo que sacan a la luz al personaje del juez Inostroza y que compromete seriamente al fiscal de la Nación, lo que generó fue que todo esto desemboque en una ley que lo que hizo fue dejar en suspenso las funciones del CNN.
se destituyeron a los miembros del CNM y estamos a puertas de un referéndum para un nuevo órgano que se va a llamar Junta Nacional de Justicia. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, pues, porque las funciones que tenía el ex CNM eran ratificar jueces, nombrar jueces, pero una de las más importantes era destituir vocales y fiscales supremos. Investigarlos y tomar decisiones. Y destituirlos. De acuerdo. Jueces y fiscales. Carlos Ramos es el último caso, por ejemplo, un fiscal de la Nación de un fiscal destituido. supremo, fiscal de la Nación destituido. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque al no existir hoy el CNM y no existir un órgano que pueda tomar medidas con el fiscal Chavarri, el otro espacio constitucional que tiene una función para tratar de sacarlo del juego, dado que él no quiere dar un paso al costado, es el Parlamento. A través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sí, pero exacto. esta acusación, que si se aprueba en esta subcomisión, ¿pasa otra vez a la Fiscalía de la Nación? Depende. ¿O puede decidir su destitución directamente? Sí, es que depende. A ver, ¿en qué consiste el procedimiento parlamentario famoso de la denuncia constitucional? La denuncia constitucional puede ser por dos razones: por comisión de delito o por lo que se llama infracción constitucional. De acuerdo. Si es por comisión de delito, si se aprueba después del trámite parlamentario, se le pone a este funcionario, que le llamamos desaforado. Desaforado es quitarle la protección constitucional y ponerlo en la puerta de la Fiscalía para que siga su procedimiento judicial como cualquier mortal. Ejemplo, caso Kenji Fujimori. De acuerdo. ¿Ok? ¿Y si es en el otro caso? Constitucional, el Congreso de la República tiene la potestad constitucional única de que él decide destituirlo y le aplica una sanción que va hasta los 10 años de inhabilitación. De acuerdo. ¿Puede ponerle una sanción menor? Sí, claro, pero destituirlo a final de cuentas. Y esa decisión no es revisable por nadie. ¿Qué es lo que ha pasado con César Inostroza? ¿Qué es lo que ha pasado con César Inostroza? Que ha tenido dos cosas: infracción constitucional y comisión de delito. Bien. Entonces, bueno, ese es un clarísimo, escenario. clarísimo. Y se tiene que aprobar en el Pleno, además. Exacto. Por eso es que ante la ausencia del CNM, todo está en las manos del Parlamento. Por eso es que el presidente de la subcomisión diga, mientras más me presionen, más me enterco, es algo en esta situación que le echa más leña al fuego Sí, pues. y que no soluciona nada este asunto. Bien, bien, doctor López. Luciano, muchas gracias por estar Al contrario, gracias con por la nosotros y invitación. aclararnos ciertas situaciones, que es bueno que la ciudadanía que ha seguido de cerca todo este proceso sepa también cuáles son las siguientes etapas y en el Congreso de la República también las decisiones que tienen que tomar. Y por qué se enfrentan, efectivamente. Y por qué todo está en las manos del Parlamento. Bien, muchas gracias. Luciano Gracias. López, abogado constitucionalista, nos ha ayudado a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en este escenario complicado, en realidad, durante todo el mes de octubre. Hoy